Hola a todos, hoy les presentaré el motor de combustión interna, tema de mi proyecto de grado. El motor de combustión interna es el principal propulsor de los vehículos que vemos y usamos todos los días. Su historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando el alemán Nikolaus Otto patentó el primer motor de combustión interna de 4 tiempos. Fue entonces cuando Carl Benz, fundador de Mercedes-Benz, incorporó esta tecnología en el primer automóvil propulsado por un motor de combustión interna. A principios del siglo XX, Henry Ford haría accesible esta tecnología para la clase media, con el Ford Modelo T, siendo en 1908 el primer vehículo construido en serie. Hoy en día el motor de combustión interna es capaz de desarrollar grandes cantidades de fuerza y potencia. De ahí mi interés en estas máquinas por conocer su funcionamiento y características. A continuación les voy a explicar cómo se clasifican los motores. Les describiré sus partes y sistemas que lo componen. Y finalmente les voy a explicar los procesos que se llevan a cabo en su funcionamiento. Podemos clasificar a los motores de combustión interna sencillamente en 3 parámetros, según su ciclo, según sus tiempos y según su figura. Para clasificar a los motores según su ciclo, nos referimos a los ciclos termodinámicos. Un ciclo termodinámico no es más que una serie de procesos termodinámicos que ocurren, valga la redundancia, de manera cíclica. Es decir, cuando la serie finaliza, vuelve al estado inicial y así se repite una y otra vez. Entre los procesos termodinámicos encontramos el proceso isobárico. En este proceso, la presión se va a mantener constante. A pesar de que las demás magnitudes puede variar, la presión siempre va a estar igual. Un ejemplo claro es cuando ponemos un vaso de agua en la intemperie. El vaso de agua se va a evaporar, es decir, el volumen va a aumentar a medida que la temperatura lo haga. Pero la presión se va a mantener igual porque la presión del sistema es la misma presión atmosférica. Entonces tenemos al proceso isocórico o isovolumétrico. En este caso, en el proceso isocórico, la constante va a ser el volumen. Aún así, la temperatura y la presión aumenten, el volumen se va a mantener igual. Una olla de presión, por ejemplo, trabaja bajo este proceso. La olla de presión va a cerrar la olla de modo que los gases no podrán escapar, aumentando así la presión interna del sistema. De este modo, la temperatura también va a aumentar, haciendo que los alimentos se cocinen mucho más rápido. Como la olla va a ser la misma, el volumen se va a mantener igual, a pesar de que la temperatura y la presión vayan aumentando. Tenemos entonces al proceso isotérmico, que en este caso la constante es la temperatura. Un ejemplo cotidiano es la solidificación del agua. En una nevera, cuando el agua se convierte en hielo, esto sucede a 0 grados Celsius, es decir, el proceso de convertirse de líquido a sólido va a suceder a una temperatura constante de 0 grados Celsius. Sin embargo, el volumen va a cambiar. Finalizamos entonces con el proceso adiabático. En un proceso adiabático encontramos un sistema totalmente aislado del exterior, es decir, no va a haber intercambio de calor con el medio. En un proceso adiabático, el calor es nulo, es decir, que el sistema va a necesitar de su misma energía interna para realizar trabajo. Un ejemplo claro lo encontramos en estos termos. Estos termos funcionan con un aislamiento especial entre 2 paredes, que buscará aislar al máximo el líquido del exterior. Sin embargo, como no es 100% efectivo, sí va a existir cierto intercambio de calor, pero va a ser muy mínimo, logrando así que el agua se mantenga fría junto con el hielo por mucho más tiempo. Yéndonos ahora sí a la clasificación de los motores según su ciclo, encontramos 2 ciclos principales, el ciclo diésel y el ciclo Otto. El ciclo Otto es el más común por la cual la mayoría de los carros trabajan. Este ciclo funciona con gasolina y su particularidad
es que para hacer la combustión requiere de una explosión. Un ciclo Otto funciona de 2 o 4 tiempos. En esta gráfica de presión y volumen podemos observar el comportamiento ideal del ciclo Otto. Sin embargo, esto no es así en la vida real, ya que existen muchas pérdidas de calor y otros factores que no permitirán que funcione de ese modo. La gráfica más o menos del proceso en la realidad sería de este modo. Podemos observar que hay curvas más redondeadas y que sin embargo va a mantener la misma idea, pero no será del mismo modo perfecto. Analizando estas dos gráficas podemos observar los procesos que ocurren en el ciclo Otto. En la etapa de escape y admisión hay un proceso isobárico. Luego en la etapa de compresión y expansión hay un proceso adiabático. Finalmente en la etapa de combustión notamos que la presión va aumentando pero el volumen no lo hace, por lo que consideramos que es un proceso isocórico. Ahora tenemos el ciclo diésel. A diferencia del ciclo Otto, en el ciclo diésel no ocurre una explosión para realizar la combustión. En este caso funciona con gasóleo o ACPM o diésel. Este tipo de combustible va a ser el que a presiones altas se vaya a inflamar instantáneamente cuando se inyecte en la cámara, haciendo así la combustión. El ciclo diésel también funciona de 4 tiempos y 2 tiempos, sin embargo el más común es el de 4 tiempos. En esta gráfica de presión y volumen podemos ver el comportamiento ideal del ciclo diésel. Notamos también que es un poco diferente al del ciclo Otto. Sin embargo, también van a haber pérdidas de calor y otros factores que no harán que se realice de este modo. Entonces, la gráfica de forma real va a ser más o menos así, también con las curvas y los vértices un poco más redondeados. Aquí en el ciclo diésel los procesos se mantienen casi igual que en el ciclo Otto. Sin embargo, podemos notar un cambio en la etapa de combustión. En el ciclo Otto, la etapa de combustión era un proceso isocórico. Aquí en el ciclo diésel vemos que es un proceso isobárico. Finalizamos con el ciclo de Carnot. Este ciclo, diseñado por Sardí-Carnot, describe una máquina con la mayor eficiencia energética posible. Es decir, esta máquina transforma todo el calor suministrado en trabajo. Este ciclo es más que todo un fundamento para el ciclo Otto y el ciclo diésel. Con el ciclo de Carnot nos encontramos con dos procesos únicamente, uno isotérmico y el otro adiabático. Notamos una expansión adiabática y una isotérmica, también una compresión adiabática y otra isotérmica, lo que quiere decir que no hay pérdidas de calor, por lo tanto el sistema va a ser muy eficiente. Ahora vamos a clasificar a los motores según su tiempo. Los motores de ciclo Otto o ciclo diésel trabajan con unos tiempos. Esto significa los momentos en los que tardan en dar las 4 etapas del ciclo termodinámico. Por ejemplo, un motor de 2 tiempos va a tardar 2 momentos, o sea, 2 movimientos del cigüeñal en cumplir las 4 etapas del ciclo termodinámico. Un motor de 4 tiempos va a hacer esto en 4 movimientos del cigüeñal. Podemos dividir un ciclo termodinámico en 4 etapas: la admisión, la compresión, la combustión y el escape. En la etapa de admisión, los gases entran a la cámara, que luego en la etapa de compresión son comprimidos por el pistón. En la etapa de combustión, si es un ciclo Otto, va a ocurrir gracias a una explosión ocasionada por la bujía, que va a lanzar una chispa que inflamará los gases combustibles. En un ciclo diésel, esto ocurre a que la presión es tanta que cuando se inyecta el combustible se va a inflamar de manera instantánea. Finalmente, en la etapa de escape, van a ser cuando los gases producto de la combustión escaparán a través de las válvulas. El motor de 2 tiempos desarrolla más potencia que un motor de 4 tiempos con el mismo cilindraje.
Esto es gracias a que cada vez que el pistón sube va a realizar la combustión. Es decir, cada vez que sube y baja hay trabajo realizándose. Sin embargo, esto significa un gasto mayor de combustible, por lo que es casi obsoleto en los vehículos modernos. Ahora bien, para clasificar a los motores según su figura, vamos a tener en cuenta que los pistones van a estar acomodados de diferentes maneras, van a tener diferente ángulo entre sí, van a estar ubicados en 2, 3 bancadas o simplemente van a estar ubicados horizontalmente. La ubicación de los pistones va a definir su forma. Vamos a empezar con el motor en línea. Este es el más común, el motor que la mayoría de los carros económicos usan. El motor en línea normalmente tiene 4 cilindros ubicados uno detrás del otro. Hay motores que llegan a tener 6 cilindros, pero esto haría que el motor fuera muy largo y por lo tanto no podría caber en la mayoría de los carros cotidianos. Ahora vamos a hablar del motor en V. Con este motor se busca una mayor cantidad de cilindros en un espacio más compacto en relación a un motor en línea. El motor en V se denomina así porque sus dos bancadas de cilindros simulan una letra V. Estas bancadas se ubican generalmente en un ángulo entre 45 y 90 grados. Un motor en línea de 6 cilindros va a ser más largo que un motor en V con la misma cantidad de cilindros. Así se busca una mayor potencia y fuerza en un espacio más compacto. Sin embargo, estos motores ubican más piezas, porque son dos bancadas de cilindros, por lo tanto necesitan otro árbol de levas, más piezas móviles y eso significa un mayor mantenimiento. Por lo general, estos motores salen más costosos que un motor en línea. El motor en VR es un motor especial, tratando de buscar un punto medio entre el motor en V y el motor en línea. Este motor llevaba los cilindros intercalados y ubicados en un ángulo de 15 grados. Así trataba de buscar una mayor cantidad de cilindros con la sencillez de un motor en línea. Es decir, no tenía que usar dos bancadas y un bloque bifurcado, sino un solo bloque que cupieran los 6 cilindros en un ángulo de 15 grados y así nada más necesitaba una culata. El motor en VR fue el preferido de Volkswagen durante mucho tiempo. Fue la marca que más desarrolló este tipo de motor, llegando a conseguir unos 300 caballos de fuerza. Tanto así que la marca Porsche incorporó este motor en su Porsche Cayenne. Pasando ahora al motor en W, nos encontramos con que básicamente es dos motores en VR ubicados en un ángulo de 75 grados. Este motor alcanza a ocupar una mucha mayor cantidad de cilindros que un motor en V, consiguiendo así una mayor potencia. El motor en W, por lo general, tiene unos cilindros más pequeños, porque va a tener muchos más cilindros en movimiento, lo que generaría una inercia mayor dentro del motor. Entonces lo compensa con cilindros más pequeños y una carrera más corta. El motor en W también tiene más complicaciones, porque son muchos más cilindros, lo que significan muchas más válvulas, un mayor mantenimiento y un mayor costo. Por ejemplo, el Bugatti Chiron utiliza un motor W18, alcanzando 1200 caballos de fuerza. Nos encontramos con el motor Boxer. Este tipo de motor tiene la particularidad de que los cilindros estén ubicados a 180 grados, es decir, de forma horizontal. Subaru es la marca especializada en este tipo de motores. Los ha desarrollado tanto que consiguen un desempeño excepcional. Estos motores consiguen reducir el centro de gravedad del carro, consiguiendo un mejor balance, haciéndolos ideales para carreras de rally. Ahora hablaremos del motor Wankel. Este motor no lleva pistones, es un motor rotativo que en vez de un pistón utiliza un rotor para cumplir todo el ciclo termodinámico. Este motor no tuvo mucho éxito, ya que requería mucho mantenimiento y generaba muchas mayores emisiones. A pesar de eso, este motor era mucho más ligero y más compacto, llegando a ser el motor del Mazda RX-8, consiguiendo 227 caballos de fuerza. Finalizamos con el motor de pistones opuestos. Como su nombre lo dice, este motor lleva los pistones mirando de frente, compartiendo una misma cámara de combustión. Asimismo, lleva dos cigüeñales, por lo que su mecanismo resulta más complejo y grande.
Por eso no se usa en vehículos cotidianos. Sin embargo, se usa en vehículos grandes, como tanques o otros vehículos que puedan ocupar este motor. Este motor resulta bastante eficiente en comparación a un motor de línea o un motor en V, que su eficiencia oscila entre los 30 y 40%. El motor de pistones opuestos puede alcanzar hasta un 45% de eficiencia. El motor de combustión interna está compuesto por numerosas piezas estáticas y piezas móviles. Cada una de estas piezas tiene un funcionamiento trascendental en el desempeño del motor. La ingeniería de las piezas de un motor de combustión es fantástica. Deben tener dureza, flexibilidad, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, deben ser ligeras y además de una alta calidad. Empezaré describiendo una pieza fundamental en el proceso de combustión: el pistón. El pistón es fundamental para realizar el trabajo del motor. Notamos dos partes principales: la cabeza del pistón y la biela. En la cabeza del pistón se encuentran normalmente 3 anillos, 2 de compresión y 1 de lubricación. Luego, la biela es la que transmitirá el movimiento hacia el cigüeñal. El cigüeñal recibirá este movimiento rectilíneo del pistón y lo traducirá a un movimiento circular. Entre sus partes están los muñones, donde van acopladas las bielas, los taladros de equilibrio para balancear el movimiento, el muñón de apoyo y los pernos de volante. Aquí es donde se acopla el cigüeñal al volante de inercia. En el motor, este tiene la tarea de reducir las vibraciones provenientes del cigüeñal. Un volante bimasa reduce mejor las vibraciones que un volante convencional. Además, el volante aprovecha la energía cinética para traducirla en eléctrica. El movimiento del cigüeñal se distribuye hacia las demás partes móviles por la correa de distribución. Normalmente es una correa de caucho resistente, aunque algunos fabricantes optan por una cadena de metal para evitar el desgaste, y hará que las piezas móviles giren en sincronización con el cigüeñal. El árbol de levas es un mecanismo que consta de un eje con levas que cada una acciona una válvula, y es necesario que gire simultáneamente con el cigüeñal, pues este hará que las válvulas se abran en el momento correcto del proceso de combustión. Sin embargo, hay tecnologías como la Free Valve de Koenigsegg que omite el uso del árbol de levas. En su lugar, las válvulas son accionadas por un tablero electrónico. Las válvulas de admisión van a permitir que los gases ingresen a la cámara para realizar la combustión. Luego, a través de las válvulas de escape saldrán los gases quemados. Deben haber mínimo 2 válvulas por cada cilindro, una de admisión y otra de escape, aunque muchos motores usan 2 válvulas de admisión y 2 de escape. Estos gases llegan a las válvulas a través de los colectores. Estos son conductos por donde van a circular los gases. Los colectores de admisión, generalmente de aluminio, llevarán el aire hacia la cámara. Luego los colectores de escape, hechos en hierro colado, llevarán los gases producto de la combustión hacia afuera del motor. Cubriendo la parte superior del motor está la culata. Aquí van ubicadas las válvulas, el árbol de levas, los inyectores y las bujías. Estas últimas tienen un papel fundamental para los motores de ciclo Otto, pues van a provocar una chispa que hará la ignición de la mezcla del combustible para ocasionar la combustión. Por ello, un motor diésel no las necesita para este proceso. Las bujías tienen un grado térmico, que determinará qué tan buenas son para disipar el calor. Las bujías con un alto grado térmico son ideales para motores de alta exigencia, que generen mucho calor, ya que van a disiparlo bien. Una bujía de bajo grado térmico no es tan buena para esta tarea, por lo que su uso se remite a motores que no exigen tanto. Para el proceso de combustión, los responsables de suministrar el combustible son los inyectores. Ellos se van a encargar de que se mantenga la proporción ideal de aire-combustible en una relación en kilogramos de 14,6 a 1. Existen 2 principales tipos de inyección: la dirección directa e indirecta. La dirección indirecta va a suministrar el combustible justo antes de ingresar a la cámara, en el conducto de admisión, por lo que la mezcla se va a realizar afuera. Por su parte, la inyección directa suministrará el combustible directamente en la cámara momentos antes de finalizar la compresión. Todas estas piezas y mecanismos van montadas en la base estructural de todo el motor.
El bloque. El bloque de motor es una pieza maciza con propiedades resistentes, de bajo peso y buena conductividad del calor. La forma del bloque va a depender de la organización de los cilindros. Estos están reforzados en acero para resistir mejor la fricción del pistón. En la parte de abajo del bloque se encuentra acoplado el cárter. Además de aislar el bloque por debajo, se encargará de almacenar el aceite lubricante. Consta de dos partes, el cárter superior y el cárter inferior. El superior es el que irá adjunto al bloque del motor, por lo que debe ser más resistente para soportar el calor y las vibraciones. Unido a él está el cárter inferior, donde se almacena el lubricante. Sin embargo, para vehículos de competición o todoterreno, el cárter puede presentar problemas en su labor de almacenar el aceite, ya que como está en movimientos bruscos, muchas veces la bomba succionará más aire. Esto se resuelve con el mecanismo de cárter seco. Este es un sistema que almacena el aceite aparte del cárter. Consiste en 4 piezas principales. La bomba multietapa, que va a bombear con fuerza el aceite del cárter para que no quede ninguno ahí. Como en este proceso se succiona bastante aire, el separador ciclónico se encargará de separarlo del aceite para que llegue al depósito de aire. Una vez aquí, el aire que quedó se irá hacia el tanque del respiradero. Este depósito cuenta con unas placas deflectoras que garantizarán que el aceite permanezca en el fondo, para que pueda ser bombeado al resto del motor. Un motor de combustión interna puede alcanzar temperaturas de 600 grados Celsius. Esto puede ser bastante perjudicial para su desempeño y puede ser dañino para las piezas, llegando a ser peligroso, por lo que es indispensable un buen sistema de refrigeración y lubricación. Tenemos entonces el sistema de refrigeración, sistema sumamente importante para reducir la temperatura del motor. El sistema de refrigeración consta de un radiador refrigerante. Este radiador va ubicado en el frente del motor para recibir la corriente de aire a medida de que va avanzando. Cuando el carro no está avanzando, entra en acción el ventilador para que éste le suministre el aire necesario. A través de este sistema de refrigeración transita un líquido refrigerante que es bombeado hasta llegar al intercambiador de calor y luego vuelve otra vez al radiador. Hoy en día la mayoría de los vehículos usan un líquido refrigerante y el flujo de aire para llevar a cabo la refrigeración. Sin embargo, los primeros modelos del Volkswagen Beetle se bastaban con el flujo de aire. Aprovechaban la aerodinámica del vehículo para llevar la corriente de aire hacia el motor que se encontraba atrás. El sistema de lubricación es sumamente importante, ya que en el motor hay muchas piezas en contacto y movimiento. Este sistema es una serie de conductos y orificios por donde se va a desplazar un lubricante. Los lubricantes de motor están hechos con una base de aceite. Los hay de origen mineral, sintético y semisintético. Además, está compuesto con poliamidas, que le otorgan un carácter multigrado. El lubricante también tiene una función de limpiar y reducir la temperatura del motor, por lo que cuenta con aditivos antioxidantes, anticorrosivos, detergentes y estabilizadores de viscosidad. La viscosidad es una característica fundamental, de ella dependerá el comportamiento del lubricante en relación a las temperaturas del motor. Para clasificar la viscosidad está el índice SAE. Este lo hace por medio de 2 valores numéricos separados por una letra W. El valor que se encuentra antes de la W indica la viscosidad del lubricante con el motor en frío, es decir, antes de arrancar cuando está en bajas temperaturas. El valor que se encuentra posterior a la W indica la viscosidad con el motor caliente. Como hay motores de prestaciones diferentes, necesitan lubricantes con una viscosidad ideal para cada motor en particular. El sistema de lubricación está conformado principalmente por el cárter, la bomba de aceite, la válvula de descarga y el filtro de aceite. El cárter va a tener almacenado el lubricante, que luego la bomba se va a encargar de hacerla llegar a las demás partes del motor. La presión con la que bombea el lubricante va a depender directamente de las revoluciones del motor. Aquí entra la válvula de descarga para regular esa presión, para que a bajas revoluciones tenga suficiente flujo y con altas revoluciones normalizar la presión. Finalmente, el filtro de aceite tiene un papel determinante en la vida útil del motor. Este filtro se encarga de limpiar el lubricante, pues durante su trayecto arrastra residuos de la combustión
partículas producidas por el desgaste de las piezas u otros desechos. Los motores de combustión interna son máquinas fascinantes y complejas. La gran cantidad de piezas, mecanismos y sistemas trabajan en conjunto para conseguir un desempeño excepcional. En 1928 se logró batir el récord de velocidad de 334 km/h con 3 motores que sumaban 36 cilindros y 81 litros. Hoy en día se puede batir esta velocidad fácilmente con un motor V8 de 4 litros. También Mercedes-Benz desarrolló un motor que teóricamente alcanzaba una eficiencia del 50%. Lo que nos aguarda en un futuro para estos motores es sencillamente maravilloso. Este fue mi proyecto de grado, muchas gracias y espero que les haya gustado.